El fallo intestinal, el intestino corto o la atresia de esófago son algunas de las enfermedades raras asociadas, en este caso, al aparato digestivo, un campo que domina Ana Echarri Piudo como digestivo especialista en la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal del Complejo Hospitalario Universitario de Ferral. Bueno, hola, buenos días. Pues yo voy a hablar, primero quiero agradecer, como todos mis compañeros, a la organización, al Servicio Gallego de Salud, a Boehringer y a Redacción Médica por invitarme a esta presentación. Y realmente vamos a abordar en dos ponencias las enfermedades raras del tubo digestivo, porque es verdad que la prevalencia será escasa, pero hay tantas patologías que al final abordarlas es complicado. Yo me voy a centrar en las de tubo digestivo y luego mi compañero Juan Turnes, gran experto en hepatología, abordará las del tema de hígado, por darle un poquito de unidad. De los 4 primeros grupos, que es 1, 2, 3, 4 y 5, ahí se ha desbaratado un poquito el numeraje, me voy a centrar en las que creo que podemos más aportar ciertas puntualizaciones, que serían en las tumorales hereditarias y en las autoinmunes inflamatorias. ¿Por qué? Porque tumorales hereditarias habrá baja prevalencia, pero son tal cantidad y sobre todo están sometidas a un seguimiento endoscópico y de otros órganos tan importantes que es raro que no nos toque a todos los digestivos acercarnos a ello, y porque quizás hay ciertas puntualizaciones, sobre todo desde el punto de vista genético, de consejo genético y de tener en cuenta todos los órganos que afecta, que es un punto importante donde me quería centrar. Poliposis adenomatosa, poliposis amartomatosa o síndromes de predisposición hereditaria que todos conocéis como el Lynch. Importante, cada vez más mutaciones genéticas conocidas, afectación tanto en los adenomatosos como en los amartomatosos, la cantidad de mutaciones que ya se asocian, como veremos, tienen mucho que ver después tanto en el comportamiento evolutivo como desde luego en el consejo genético, gran cantidad de órganos además del propio intestino que pueden verse afectados, algunos propiamente digestivos como el estómago, pero otros de otros órganos, tumores desmoides, como la parte de del epitelio pigmentario de la retina, como veis ahí en la poliposis adenomatosa familiar, riesgo acumulado de patologías que afectan a otros órganos, riesgo de cáncer gástrico en la poliposis adenomatosa, y en el Peutz-Jeghers mirar todos los órganos que pueden haberse afectados, estrategias de seguimiento y estrategias sobre todo de abordaje a intervalos concretos de tiempo. Lo que os decía, cada vez conocemos más las mutaciones, pero ver todos los órganos que pueden verse afectados con reacción de tumores a esos niveles y las diferentes mutaciones asociadas que confieren un riesgo diferente. Una mutación te puede dar un riesgo mayor de desarrollar cáncer gástrico, de ovario, y otra menos. Importante, por lo tanto, conocer las mutaciones porque nos va a ayudar no solo en el consejo genético, sino también en predecir la evolución de la enfermedad. Lo mismo para cánceres hereditarios como el cáncer de páncreas, asociados a otros procesos, melanomas, por ejemplo, donde la mutación nos ayuda a seguir el seguimiento más adecuado y a abordar desde luego el consejo genético. De hecho, esto se acaba de publicar, es de este año, donde ya aconsejan para diferentes escenarios clínicos dentro de esta categorización el uso de paneles genéticos, paneles de genes. Y por eso me he querido centrar, porque desde luego estos trastornos hereditarios que tienen mucha relación con cánceres son importantes, se tienen que seguir en consultas de alto riesgo, pero tiene que haber un importante contacto con un genetista, ¿no?, que nos ayude sobre todo a valorar estos paneles de genes. Ahora es mucho más fácil abordar el estudio de varios genes a la vez, tecnológicamente es mucho más sencillo y para cada escenario. En este resumen, donde es un documento de posicionamiento de la Sociedad de Digestivo, Oncología y Genética, van desgranando un poquito los diferentes escenarios y los tipos de paneles de genes que habría que consultar. En el Lynch están claros, pero por ejemplo, si veis en las poliposis, además de valorar los paneles en situaciones de poliposis concretas que todos conocemos, si veis el primer punto, ya no es la poliposis de 100, de 1000 pólipos que claramente nosotros pensamos asociado a la poliposis familiar, sino que ya en el caso que haya menos pólipos, 20 o incluso 10 en determinadas situaciones donde hay historia familiar de cáncer o historia familiar de pólipos, ya nos
recomiendan que hagamos un panel de genes. Esto también está cambiando. Daros cuenta que encima la tecnología endoscópica también está cambiando. Vamos a incorporar ahora en todas las áreas sanitarias un programa de cribado con uso de inteligencia artificial. Llegar a discriminar 10 pólipos o 20 en esas situaciones va a ser mucho más frecuente. Por lo tanto, tiene que haber una relación de los programas de cribado, las consultas de alto riesgo, las consultas nuestras propias de alta resolución y, desde luego, los genetistas para abordar el seguimiento y el consejo genético. Esto es yo lo que quería un poquito centrarme en las tumorales hereditarias. En las no hereditarias y en las infecciosas las voy a pasar porque sería difícil abordarlas y aquí tampoco hay nada nuevo, sobre todo que hay que pensar en ellas para poderlas diagnosticarlas. Y quizás donde me quiero parar también es en este grupo, en el grupo 4 de enfermedades raras autoinmunes o inflamatorias, donde nosotros, con nuestra experiencia de unidad multidisciplinar que hemos llevado durante mucho tiempo ya y que seguimos llevando, el abordaje y el tratamiento de cronicolitis, que ya no se consideran enfermedades raras, pero que utilizamos toda nuestra unidad, toda nuestra experiencia en abordar estas patologías. Nuestra unidad es multidisciplinar y todo lo que ha dicho Javier de enfermería, de contacto con cirujanos, contacto con radiólogos, contacto con inmunólogos, contacto, ya lo tenemos desde hace muchos años para el Crohn y la colitis, y lo que intentamos es esas enfermedades raras que se diagnostican, aportarles nuestra experiencia. Las podemos dividir en eosinofílicas, quitando la esofagitis eosinofílica, que esa no la llevamos, tanto las gastroenteritis eosinofílicas como colitis colágena, indeterminadas o microscópicas, las llevamos en la unidad. ¿Por qué? También lo decía Javier antes, el paciente que tiene un contacto con un especialista que él considera que controla estas enfermedades, que tiene un abordaje directo con un teléfono que puede llamar y que está ahí la enfermera, que sabe que se investiga, que es una unidad de referencia, eso le da una tranquilidad. Además, son enfermedades que muchas veces los tratamientos son similares a las del Crohn y de la colitis y, por lo tanto, no nos cuesta nada descargar nuestra experiencia en sus tratamientos. Pero sobre todo por eso, porque el paciente se siente muy respaldado, ¿no? Y eso es muy importante para ellos y también para nosotros. De hecho, donde mayor problema tenemos es en este último campo, ¿no? En nuestra unidad también desde muy pronto pediatría trabaja con nosotros. Nosotros en Ferrol llevamos a los niños desde el principio y trabajamos en consonancia con pediatría. Entonces, estas enfermedades tan raras que son inmunodeficiencias, las dos primeras en cuanto las diagnosticamos, la primera que se da en lactantes tiene una afectación perianal importante, se piensa que es un Crohn, pero no. En cuanto tú piensas en ella, ya le haces la determinación que la hace inmunología y ya llegas al diagnóstico de esas enfermedades. Por lo tanto, nuestra experiencia la intentamos utilizar para el diagnóstico precoz. Pero las últimas, estas sí que son, y sí que me quiero parar aquí, porque son las que realmente pensamos que son las enfermedades raras por excelencia. ¿Por qué? Porque son pocas, es verdad, pero son muy refractarias, no funcionan los tratamientos que tenemos, son muy agresivas, el paciente va muy rápido, crea muchas complicaciones y la verdad que es una desesperación tanto para la familia, para el paciente como para nosotros. En estas, en las refractarias, en las celíaca tipo 2, en las enteropatías autoinmunes, en las que acaban en linfoma, es donde creo yo que habría que investigar un poquito más. Y os cuento la última experiencia de nuestra unidad en un caso clínico de este tipo, un hombre de 46, sin antecedentes, salvo una hija celíaca, con un cuadro que orientaba a Crohn, 2-3 meses con dolor, diarrea, pérdida de peso, copros negativos, analítica compatible con esa sospecha de Crohn. Hacemos cápsula y colono, úlceras en intestino delgado, corticoides, al principio va bien, empieza a ir mal, empieza con un dolor epigástrico, una úlcera profunda en el estómago que ya no cuadra mucho, sigue yendo mal, no responde a corticoides, seguíamos con la idea de Crohn, empezamos con el Imurel, inmunosupresor que no le va, cuantiferón para biológicos, cuantiferón positivo, hepatitis por tuberculostáticos, con uno, con otro, le ponemos los anti-TNFs a pesar de
todo, no va, no tira, sigue perdiendo peso, lo tenemos que ingresar para darle tratamiento intravenoso con nutrición parenteral, sigue mal, episodios de fiebre, dolor, vamos a replantear el diagnóstico, enteroresonancia, Ana, aquí yo no veo ya que sea claro un Crohn, es todo muy difuso, mala absorción, aparece una listeria en sangre, decimos, hombre, la listeria, además ha estado con anti-TNF, pues será la listeria, la tratamos, no tira, cada vez peor, repetimos biopsias, úlceras por todo, hemorragias tremendas, no sabemos ya ni el diagnóstico ni qué hacerle, el patólogo nos dice cada vez hay más atrofia, cada vez hay más linfocitos, hacemos pruebas y ya veis, agobiante, porque las hemorragias que tenía este paciente realmente en la endoscopia veías ese estómago, ese intestino lleno de sangre o de coágulos, acababa en la UCI y claro, el paciente, ¿qué tengo? La familia angustiada, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues es que no sabemos, a ver si va a ser una celíaca refractaria por el antecedente, porque nos dice el patólogo, vamos a hablar con inmunología, por eso el soporte de nuestra unidad multidisciplinar, no tenemos tan fácil el contacto con todos porque son especialistas de nuestro hospital o de otros, ¿no? Antes hablaba Carmen de inmunología, pues nuestro contacto en inmuno es el doctor Cid y él nos da soporte a muchas cosas y nos hizo poblaciones linfocitarias, pues también sí parece una refractaria tipo 2, una yeyunoilitis ulcerativa, todo de pronto, ¿y qué le damos? Vamos a hablar con los hematólogos, pues no es linfoma, pues habrá que darle algo, pues a ver, vamos a repasar, mira a saber si hay grupos de trabajo que estén trabajando en esto, contactas con los especialistas de otras unidades, que somos todos en Galicia muy amigos, pues no sabemos, dale la cladribina, pero bueno, la experiencia es muy pobre, no hay ningún tratamiento que le podamos dar, le damos la cladribina, aún sabiendo que no podemos animar al paciente porque lo que hay publicado es que, bueno, no hace nada y al final el paciente se perfora por todas las úlceras, aún el cirujano, como es un chico muy joven, le cose todo, barrea y al final una hemorragia tremenda y se nos muere, ¿no? Realmente esa es la peor experiencia, ¿no?, que podemos tener con este tipo de enfermedades raras, sobre todo porque no hay un soporte donde puedas centrarte, hay muchas enfermedades que no tienen tratamiento, que se está investigando muy poco. He puesto dos ejemplos, en el uno donde todas las mutaciones, todo, y en este que apenas, entonces ahí sí que haría de nuevo un llamamiento como mis compañeros a la investigación, a intentar registrar todos estos casos porque realmente siguen siendo muy condicionantes. Y nada más, gracias. Muchísimas gracias, Ana. Como decía, seguimos buceando, si les parece, en el abanico de las enfermedades raras relacionadas con el aparato digestivo y lo hacemos ahora, eso sí, de la mano de Juan Turnes Vázquez, como jefe de servicio de esta especialidad en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, dentro del área sanitaria de Pontevedra y Osalmes. Buenos días y muchas gracias en primer lugar al Servicio Gallego de Salud, a Redacción Médica y a Beringer por la invitación para estar hoy aquí hablando de un tema que para mí es apasionante porque soy digestólogo, como se ha comentado anteriormente, pero con una especial dedicación a las enfermedades hepáticas. Y como el tema que nos une a todos hoy aquí es la multidisciplinaridad, quiero poner algunos ejemplos, no se puede abordar todo el campo de las enfermedades hepáticas, pero quiero poner algunos ejemplos de multidisciplinaridad en algunas áreas que probablemente no se comenten en todas las sesiones. Y voy a hablar de enfermedades raras y muy raras, porque claro, en todas las especialidades hay enfermedades poco frecuentes y extremadamente infrecuentes, e incluso hay enfermedades que todavía no conocemos y que son evidentemente más infrecuentes. Como no puedo abordarlo todo, ni lo pretendo hacer, les voy a dar unas pinceladas concretas sobre 4 grupos y van en orden decreciente de rareza o de baja incidencia o prevalencia. La primera la conoce mucha gente. La hemocromatosis hereditaria es la enfermedad genética más frecuente en población caucásica y es una enfermedad que
tenemos contacto con ella desde diferentes especialidades, porque el problema principal es que se acumula hierro a lo largo del tiempo, ya que fisiológicamente el único mecanismo fisiológico que disponen los seres humanos para eliminar el hierro es la incorporación a la hemoglobina y a la mioglobina, pero no somos capaces de deshacernos del hierro. Las personas que tienen una mutación en una proteína que actúa de sensor de los niveles de hierro en sangre y la hace disfuncionante, conlleva que estas personas acumulen hierro desde el nacimiento de forma indefinida, y este hierro se acumula patológicamente en el hígado, pero también en otros órganos, como puede ser a nivel articular, páncreas, corazón, etc. La prevalencia estrictamente no es de una enfermedad rara, pero la he traído igualmente porque, si bien la prevalencia genética en España es de alrededor de 1 por cada 2.500 personas, esta es una enfermedad que necesita de más elementos aparte de la genética para expresarse. Y por eso hablamos del dilema entre la enfermedad genética versus la expresión fenotípica o penetrancia clínica. Y aquí es donde sí nos encontramos con que es una enfermedad rara, porque la penetrancia en varones es de tan solo el 30% y la penetrancia en mujeres es del 1%. El tratamiento es muy sencillo. Es la flebotomía, las sangrías de toda la vida. ¿Y dónde está la multidisciplinaridad en esta enfermedad? Me dirán algunos, en la parte de genética, porque trabajéis conjuntamente. Pues no lo traigo por eso precisamente. Lo traigo porque es una de las enfermedades en las que nos falta una multidisciplinaridad muy importante, que es la de las administraciones sanitarias. Porque un problema que tienen estas personas es que la mayoría de los que sometemos a flebotomías son en realidad familiares de personas que han desarrollado la enfermedad y que están en riesgo de desarrollarla, y que lo único que necesitan son 2 o 3 flebotomías anuales, que efectivamente coincide con las transfusiones que puede hacer un adulto, la donación de sangre que puede hacer un adulto a lo largo del año. Toda esta sangre se tira. Y no es solo un desperdicio de recursos, sino que hay estudios que demuestran que esto impacta negativamente sobre la salud psicológica de estas personas. Este problema de desechar la sangre es un problema que no hay en todos los países, ni siquiera en todas las comunidades autónomas. En España hay comunidades autónomas que no desechan esta sangre y comunidades autónomas que sí. La nuestra es una de las que la desecha. Y es un tema que creo que conviene abordar también multidisciplinarmente a nivel de la Administración. El segundo grupo es el de las enfermedades autoinmunes hepáticas, en las que hay 3 grandes grupos de enfermedades autoinmunes. Yo se las he ordenado por orden de incidencia y prevalencia y porque quiero comentarles algunos detalles, no todo lo que sea en la diapositiva. La más frecuente es la colangitis biliar primaria. Es una enfermedad que hace 8 años cambió de nombre. Hasta hace 8 años se llamaba cirrosis biliar primaria, porque la mayoría de las personas que se diagnosticaban en los años 70, 80 y comienzos de los 90 desarrollaban invariablemente una cirrosis. Hasta que en el año 92 un estudio español demostró que un fármaco, una variante de los ácidos biliares, el ácido ursodeoxicólico, cambiaba radicalmente el pronóstico de esta enfermedad. Tan radicalmente que ha convertido en excepcional que estas personas, 9 de cada 10 mujeres jóvenes, desarrollen una cirrosis hepática y en cambio lo que desarrollan es una inflamación, una colangitis de los microconductos intrahepáticos a nivel del hígado. La respuesta a este tratamiento es de entre el 70-80% aproximadamente, y desde hace 5 años disponemos de tratamientos de segunda línea. Y muy recientemente, hace 2 semanas, se han presentado los resultados finales de un ensayo fase 3, en el que tuvimos la oportunidad de participar desde nuestro hospital, que va a revolucionar la segunda línea de tratamiento de esta enfermedad. Pero lo que me gustaría destacar es que esta es una enfermedad que se diagnostica de una manera muy sencilla, porque el 90% de las pacientes tienen unos anticuerpos positivos muy característicos, los anticuerpos antimitocondriales, que se incluyen en muchos paneles de solicitud de muchas especialidades. Tan es así que solo con este parámetro y una alteración analítica ya podemos concluir que la persona tiene una colangitis biliar primaria. Esto representa una suerte, pero también una oportunidad perdida. Y esto es un estudio unicéntrico, descriptivo, retrospectivo que hicimos en nuestra área, porque pensábamos que durante la época de la pandemia, sobre todo el año 2020 y 2021, podría haber pacientes que se hubiera perdido la conexión, la continuidad asistencial entre el médico que realizó el diagnóstico y la consulta con un hepatólogo, y lo que nos encontramos es que efectivamente esto había ocurrido. Encontramos 69 personas con unos anticuerpos positivos que no habían sido remitidos a una consulta en digestivo ni en nuestro área ni en ninguna
ninguna otra área sanitaria, pero lo que nos llamó la atención es que al irnos hacia el año 2019 esta tendencia también estaba, o sea, no era un problema exclusivamente del COVID, sino un problema probablemente de exceso de información de un sistema de historia clínica electrónica como es el gallego, fantástico, el más avanzado de España y probablemente de Europa sin ninguna duda, pero en el que el volumen de información disponible empieza a ser de tal magnitud que necesitamos de herramientas para poder gestionar toda esa información. Porque de lo contrario nos podemos encontrar con situaciones como esta, en la que personas que están técnicamente diagnosticadas por el sistema de salud no están siendo atendidas de una enfermedad que alguien les ha diagnosticado, a lo mejor sin darse cuenta. La segunda de las hepatopatías autoinmunes por su frecuencia es la hepatitis autoinmune. Esta es ya una enfermedad afortunadamente mucho menos frecuente. Tiene dos formas de presentación, una muy llamativa, que suele ser el primer episodio, porque puede manifestarse incluso como hepatitis fulminante que necesita un trasplante hepático, y lo más habitual es que se presente en forma de brotes, de modo que sí, la gran mayoría de los brotes son asintomáticos. El problema que presenta esta enfermedad es el riesgo de diagnosticarla en una fase avanzada. El tratamiento, como el de casi todas las enfermedades autoinmunes que afecten a otros órganos, pivota sobre la utilización de inmunosupresores, y lo más destacable de esta enfermedad es que, sin ser muy frecuente, es un reto siempre para el especialista en aparato digestivo, en hepatología, entre otras cosas porque los tratamientos actuales que tenemos datan de los años 70, corticoides y azathioprina. No hemos todavía superado esa fase. Sabemos mucho más acerca de cómo se desencadena esta enfermedad, cuáles son factores de riesgo genético, qué poblaciones linfocitarias reguladoras específicas son las que podrían intervenir para que no se desarrolle en una persona susceptible o para mejorar en el control en una persona que ya tiene la enfermedad, pero todavía no hemos sido capaces de avanzar hacia un tratamiento que en el entorno clínico se pueda utilizar más allá de lo que tenemos desde los años 70. La última de ellas es la colangitis esclerosante primaria, que es una enfermedad que la prevalencia de 5 por cada 100.000 habitantes no es aplicable en Galicia ni en España. Esta enfermedad es más prevalente, hay un gradiente norte-sur claramente en Europa que va aumentando a nivel del sur de Europa, pero no tanto como se estimaba hace unos años, que está fuertemente ligada a las enfermedades inflamatorias intestinales, sobre todo a la colitis ulcerosa y a la enfermedad de Crohn, pero que es una enfermedad que, siendo muy infrecuente, una vez que se manifiesta, suele tener una evolución nefasta hacia el desarrollo de cirrosis o colangiocarcinoma, fundamentalmente porque no hay ningún tratamiento disponible. Y aquí sí me gustaría resaltar en el tema multidisciplinar que, si bien no hay ningún tratamiento disponible, sí hay muchas dianas terapéuticas que se están evaluando en ensayos clínicos en la actualidad. Y esto es algo que en todas las enfermedades raras en general tenemos que potenciar, no solo el conocimiento científico de por qué se desarrollan estas enfermedades, sino también poner a disponibilidad de nuestros pacientes, en concreto en nuestra comunidad autónoma, un acceso más rápido y más universal a los ensayos clínicos y que se tengan en la comunidad, y si no se tienen, preguntarnos por qué y atraerlos. Por ejemplo, en esta enfermedad solo hay 2 ensayos clínicos en Galicia en estos momentos y los 2 están en nuestro centro. Participan pacientes de Pontevedra y también del área sanitario de Vigo, pero ¿por qué no tenemos más centros que puedan tener acceso a estos ensayos? Y quien dice esta enfermedad dice cualquier otra. Es claramente una oportunidad perdida y un área de trabajo y un área de mejora. Y quería finalizar con 2 pinceladas. Una a la enfermedad de Wilson, que esta sí que es una enfermedad muy rara. Tiene también el dilema del diagnóstico genético versus diagnóstico clínico. Es decir, hay personas que pueden tener mutaciones en el gen ATP7B, que es el que sintetiza la proteína transportadora de cobre, pero puede haber muchas mutaciones diferentes a lo largo de este gen, que no es un gen pequeño, e incluso sabemos que hay mutaciones que todavía no se han descrito. Por tanto, hacer el diagnóstico genético es complejo, requiere no solo de la capacidad técnica, sino de la capacidad de análisis bioinformático por parte de expertos en genética. En Galicia tenemos la fortuna de tener la Fundación de Xenómica de Galicia, que esto es un valor añadido muy importante, y esta es una enfermedad que sí tiene tratamiento, pero que requiere un abordaje multidisciplinario
multidisciplinar porque el cobre en exceso no solo se acumula en el hígado, sino también a nivel del sistema nervioso central y provoca tanto patología neurológica como patología psiquiátrica. Por tanto, son enfermos que seguimos estrechamente entre estos tres servicios y el servicio de farmacia para garantizar la adherencia al tratamiento. Y es interesante conocer que este es una de estas enfermedades genéticas en las que el desarrollo de un tratamiento de corrección de estas mutaciones está en una fase muy avanzada. Ya hay ensayos que demuestran una restauración de este gen defectuoso utilizando adenovirus desde el año 2019, con lo cual previsiblemente en poco tiempo dispongamos de un tratamiento génico, lo cual para las pacientes y los clínicos es algo fantástico, para la administración a veces no lo es tanto, a nivel estatal me refiero, que son los que fijan los precios de estos tratamientos, pero hay que ponerse las pilas antes de que estos fármacos sean aprobados para poder ofrecérselos a nuestros pacientes cuando estén disponibles. Y solo quiero acabar con esta imagen de las enfermedades muy raras, porque estas ya son, vamos, de las que son muy raras, muy raras, muy raras. Ven que además son muchas y están divididas en función de si afectan a la síntesis de ácidos biliares, si son congénitas, si están relacionadas con el embarazo, otras condiciones, o si sencillamente no tenemos ni idea de por qué se producen. Pero esto es importante porque estos enfermos están ahí. Hay enfermos que sabemos que tienen una hepatopatía, que estudiamos durante años, que vemos porque hoy tenemos en hepatología herramientas no invasivas para ver si se está produciendo un daño hepático incremental, un desarrollo de fibrosis que está conduciendo hacia la cirrosis en ese paciente, que requiere que podrían ser susceptibles de una intervención y en las que el diagnóstico es complejo, porque el diagnóstico implica medir con precisión niveles de proteínas que no es posible en todas partes. Antes se ha explicado en el área de neumología cómo se podía hacer con un anticuerpo solo en La Coruña. Pues con algunas de estas enfermedades sucede lo mismo, pero incluso con centros que no están en España. Y el diagnóstico genético es posible, pero ya no estamos hablando de paneles de genes. Estamos hablando a veces de un abordaje diferente. Esto en España es posible hacerlo y de hecho una de estas enfermedades, la del déficit de ACOX2, fue descrita por un centro de ciencia básica de Salamanca y se ha publicado por un grupo español como la utilización de un tratamiento muy sencillo en estos pacientes, que es el ácido ursodeoxicólico que damos en la colangitis biliar primaria, detiene la progresión de esta enfermedad, no solo normaliza la analítica, sino que impide que progresen hacia el desarrollo de cirrosis hepática. Y hoy, precisamente, esto sí es pura casualidad, la Asociación Española para el Estudio del Hígado presenta un nuevo registro de enfermedades colestásicas genéticas que engloba todas las que aparecen en la figura para ahondar en el conocimiento y en el abordaje de estos pacientes que tienen enfermedades extraordinariamente raras en las que es imprescindible no solo la multidisciplinaridad, sino el sumar las mentes de todas las personas que a nivel, como mínimo nacional, trabajan con este tipo de enfermos. Muchas gracias.